ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Presencia que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor.
Muy buenos días, hermanos, un abrazo. El Señor les bendiga. Deseo que todos se encuentren muy bien. Eh, es un gozo poder esta mañana nuevamente dirigirme a ustedes, saludarles, eh, deseando que todos estén bien en casita, las familias y gozando cada día de el favor y la misericordia del Señor. Reciban un cordial saludo. Esta mañana es un gozo poder nuevamente tener un tiempo de acercamiento a la palabra del Señor, tener un tiempo de edificación. Y bueno, hermanos, creo que es un tiempo para estar orando al Señor por las situaciones que vivimos como ciudad, como país. He estado enterado de todo lo que ha estado aconteciendo en cuanto al orden público. Eh, y bueno, creo que nuestro deber es orar. Les recomiendo cuídense mucho, tanto físicamente como cuídense mucho de participar y de caer en debates, conflictos y todo este tipo de cosas que definitivamente no contribuyen a la paz. Busquemos al Señor en oración y Dios puede intervenir soberanamente en medio de todas estas situaciones, pero les aconsejo de que no caigamos en escenarios y en situaciones por redes sociales, no caigamos en comentarios, cuidémonos mucho de estas cosas. De esa manera cuidamos el testimonio, cuidamos del Evangelio y nos ocupamos más bien en cuanto a nuestros deberes, que estar orando y pidiendo al Señor que se glorifique en medio de estos escenarios. Esta mañana quiero orar, vamos a orar al Señor, vamos a continuar estudiando la primera carta de Tesalonicenses. La semana pasada iniciamos ya trabajando los primeros 3 capítulos, trabajando un poco la contextualización, trabajando un poco, resaltando un poco más bien las virtudes de esta iglesia sana. Y hoy vamos a continuar con nuestro segundo tema de 3 que vamos a estar trabajando en esta primera carta. Así que inclinémonos en oración y pidamos al Señor su dirección, su consejo en esta hora y que podamos tener la mejor disposición para ser edificados con su santa palabra. Oremos al Señor. Padre bueno, te bendecimos y te honramos en esta mañana, Señor. Te agradecemos todas tus misericordias y todo el bien que nos has permitido disfrutar durante esta semana. Gracias por cada familia, Señor, que has sustentado con tu gracia. Gracias, Señor, por todas tus misericordias que has derramado día a día sobre tu pueblo, Señor. Y cómo nos has guardado en tiempos de pandemia, de crisis. Pero ha sido un lindo tiempo para ver la mano del Señor sobre nosotros, sustentándonos, fortaleciéndonos y obrando de diferentes maneras, Señor. Oramos por cualquier necesidad en medio nuestro, por cualquier situación de salud. Oramos que tú seas, Señor, glorificándote en medio de tus hijos. Y cualquier petición específica en esta mañana la presentamos delante de ti, como dice tu palabra, Señor, que traigamos todas nuestras peticiones delante de ti con acciones de gracias. Y así confiamos y descansamos, Señor, en el Dios que eh, tiene el poder para obrar y para hacer todas las cosas según su misericordia y su beneplácito. Así que, mi Señor, traemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad, todo lo que pueda generar en nuestro corazón tristeza, amargura. Y permítenos en esta mañana descansar en tu dulce presencia, Señor. Señor, por medio de tu palabra, instrúyenos, enséñanos en este día. Háblanos, Señor, y permítenos tener un corazón para escuchar, para oír lo que tienes para ministrar y hablar a nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que no tomes en cuenta mi debilidad,
Señor, sino que tu poder se manifieste y tu poder se glorifique en medio de mi debilidad para bendecir y edificar a tu pueblo, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Asimismo, queremos elevar una oración pidiendo, Señor, por todo lo que está aconteciendo en el país. Dios, es muy difícil a veces tener que experimentar, vivir todos estos escenarios. Somos tan humanos y todas estas situaciones a unos llenan de impotencia, a otros de rabia, otros quieren hacer justicia por sus propias manos. Y en medio de todo esto, Señor, son muchos sentimientos y muchas cosas que afloran, Señor. Más si tenemos presente que hay un enemigo que disfruta todos estos escenarios, que le encanta mover las aguas, Señor, y generar conflicto, caos, destrucción, odios, venganzas. Pero nosotros somos tus hijos, quienes tenemos el Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a orar, Señor, por nuestras autoridades, por aquellos, Señor, que no son de nuestro agrado quizás, o al menos de nuestras preferencias, tanto políticas o en sus formas de pensar. Y oramos, Señor, que tú seas glorificándote, tú eres el Rey soberano. Haz como a ti te place, Señor. Pero ayúdanos a nosotros como iglesia a entender de qué manera estás obrando y cómo nosotros debemos responder, Señor, diferente o referente más bien a estas situaciones propias de nuestra ciudad, del país, del mundo entero, Señor. Y oramos que, Señor, tu gracia y tu misericordia sea manifiesta en medio de todo esto para salvación de tantas vidas, Señor. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, después de saludarles, vamos a tener un tiempo entonces para reflexionar. Creo que cada vez se acerca más mi llegada y eso también me motiva, me alegra mucho poder estar pronto con ustedes. Tenía la expectativa de que de pronto podía viajar el día de mañana, pero me cancelaron el vuelo, entonces estoy esperando una reasignación de vuelo porque, bueno, la situación ahorita está un poco difícil. Este es el segundo vuelo que ya me cancelan, pero estamos en las manos del Señor. Dios tiene el control de todo. Confiamos en el Dios soberano que obra para bien siempre. Y estamos entonces a la expectativa, a la espera de, bueno, los próximos días, qué notificaciones, qué noticias puedo tener. Entonces esperaría que pudiera regresar pronto. Lo que sí es que ya sé que este resto de mes no podré llegar. Ya me confirmaron que al menos en este mes no, pero estamos confiando que iniciando el próximo mes de octubre estaríamos con el favor de Dios otra vez ya en casita. Así que agradezco mucho sus oraciones también por todo esto. Muy bien, hermanos, hoy vamos a continuar en nuestro tema, luego de haber mirado y de haber examinado este primer capítulo, estos primeros 3 capítulos de la carta a Colosenses, mirando el contexto, donde nació. Recuerden que ya fuimos al contexto de Hechos y estuvimos mirando todos los elogios que el apóstol Pablo tenía para la iglesia de Tesalonicenses. Y recuerde que estuvimos hablando en el contexto de una iglesia sana. Correcto, hoy vamos a continuar desde el capítulo 4, vamos a trabajar los primeros 12 versículos y hoy básicamente lo que vamos a estar trabajando es cómo perseverar o cómo debemos nosotros continuar en esa vida de iglesia sana
y qué es lo que la Escritura nos habla referente a esto, cuál es el consejo que tiene para darnos. Es el mismo consejo que el Espíritu Santo inspiró y dio al apóstol Pablo para la iglesia de Tesalonicenses. Así que creo que el nombre, o al menos el título que aparece en nuestras Biblias de Reina Valera, creo que se acomoda perfectamente a lo que deseamos compartir en esta mañana. Y el nombre es La vida que agrada a Dios. Me gusta el título porque eso ya nos ubica a nosotros, nos pone a reflexionar un poco y a pensar de que definitivamente, mis hermanos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para agradar a aquel que nos tomó, que vivimos para agradar, para servir a aquel que nos rescató, que pagó nuestro rescate y que nos redimió con su sangre preciosa. Así que vamos a hablar un poco en esta mañana de esos primeros 12 versículos. Si Dios nos da vida, el próximo domingo entonces estaríamos trabajando desde el versículo 13 en adelante hasta el final de la carta, hasta el capítulo 5, la parte final, creo que es verso 28. Entonces, ya ese contexto sería un contexto más de un poco más escatológico acerca de la venida del Señor, los tiempos finales, pero hoy nos vamos a ocupar de estos versículos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la vida que agrada al Señor. Permítame leerle los versículos del 1 al 12, que dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad, perdón, versículo 9 dice: Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bien. Bueno, creo que estos versículos son unos versículos sencillos, realmente no requieren de gran interpretación, creo que más requieren de mucha atención, de mucha disposición realmente para ponerlos por obra, para practicarlos. Creo que no hay que hacer grandes esfuerzos interpretativos. Solo nos vamos a encontrar con una porción que sí quiero como dirigirme a ella y tratar de ampliarla un poco en estos versículos. Pero la verdad, mis hermanos, me parece que son versículos muy claros, comprensibles y que definitivamente requieren atención, requieren disposición de nosotros para poder practicarlos y ponerlos por obra. Perdón que ha estado un poco afectado la garganta, pero estamos bien. Así que, mis hermanos, vamos a trabajar algunos puntos. En primer lugar, vamos a trabajar crecer diligentemente en la vida que agrada a Dios. Una de las cosas que podemos notar por el contexto de los primeros 3 capítulos que estuvimos mencionando la semana pasada es que, aunque el apóstol Pablo viene con unos elogios muy puntuales hacia la iglesia,
de la cual él mismo manifiesta su amor tan profundo, donde encontramos de que no hay reproches de parte del apóstol para ellos, sino resaltar sus virtudes que realmente eran muy, muy maravillosas. Acá encontramos que estos primeros versículos, el versículo 1 específicamente, nos habla de la siguiente manera, diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hablemos de algunas cosas importantes de este versículo. Una vez más, es importante resaltar, mis hermanos, que este texto está dirigido a la iglesia. ¿Cómo lo descubrimos? Por el término hermanos. Esta carta es una carta donde el apóstol Pablo continuamente usa este término de hermanos. Así que podemos de ahí identificar de que la carta es una carta dirigida a la iglesia, al pueblo creyente. Y una de las cosas que me llama la atención es las palabras que usa seguidas en esta parte el apóstol Pablo, diciendo: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Es muy importante cada una de estas frases o cada una de estas palabras. En primer lugar, porque notamos que el apóstol Pablo lo hace en términos de ruego. En segundo lugar, lo hace en términos de exhortación. Y eso me parece que marca un perfecto equilibrio. Un hombre rogando por el amor que le une a esta iglesia, pero a la vez exhortando con la autoridad apostólica. Pero como si fuera poco, él lo basa su ruego y su exhortación en el Señor Jesús. Apela a la propia autoridad del Señor Jesús. Y esto es muy importante, mis hermanos. Es muy importante porque podríamos tratar de leer el corazón del apóstol Pablo, su preocupación, su interés, su compromiso no solo con la obra del Señor, sino con la iglesia, con el cuidado, con ese deseo tan sincero del apóstol Pablo que la iglesia no solo pudiera tener virtudes que ya había reconocido en los capítulos anteriores, sino esa preocupación interna de que es necesario que no se conformen, sino que ellos puedan seguir creciendo. Por eso el primer punto lo llamé crecer diligentemente. Mis hermanos, nunca llegaremos a un estado como iglesia donde ya lo hayamos alcanzado todo. Nunca estaremos tan perfectamente maduros de que ya no necesitemos crecer. Y eso es lo que podemos encontrar en estos versículos. Pablo reconoce las virtudes de la iglesia, alaba las características propias de esta iglesia, pero luego él no centra los otros capítulos para decir, elogiar y decirles: ustedes ya lo han alcanzado todo, ustedes ya están en el clímax del crecimiento. No, Pablo, inmediatamente impulsado por ese gozo y ese amor por esta iglesia, les ruega y les exhorta en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de ellos los apóstoles y de los servidores con los que Pablo andaba, dice: como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mis hermanos, como pastor es, creo que, el mayor deseo y el mayor anhelo. Cualquier pastor frente a su comunidad, su mayor deseo es ver crecer a la iglesia. No saben la felicidad y no saben el gozo que se siente estar al frente de una comunidad y verles crecer. Pero con todo y que es muy alentador cuando vemos crecer la iglesia, cuando vemos que la iglesia se está consolidando y se está afianzando cada día en la verdad del Señor, definitivamente nunca dejamos de estar preocupados y angustiados
rogando y pidiendo al Señor que nos permita seguir creciendo. Ese es el corazón del apóstol Pablo, ese es nuestro corazón. Hermanos, bendito sea el Señor por todo lo que nos ha permitido juntos hasta este día. Bendito el Señor. Hermanos, el sello de nuestra iglesia es claramente la mano de Dios, la intervención de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero es importante que podamos entender que debemos seguir creciendo y que debemos seguir abundando más y más en todas estas cosas que nos convienen, que nos ayudan, que nos permiten seguir creciendo y avanzando en nuestra carrera hacia la eternidad en todo lo que agrada a Dios. Eso es muy, muy bonito y eso es muy maravilloso poderlo ver desde la Escritura. Un corazón alegre, gozoso por ver una iglesia sana, pero al mismo tiempo un corazón rendido, rogando y exhortando en el nombre del Señor a la iglesia a que perseveren más y más en aquello que había sido enseñada, que crecieran más y más y perseveraran más en todo lo que agrada al Señor. Y ese es nuestro primer punto para reflexionar, ese es nuestro llamado también de parte del Señor hoy frente a estos versículos. Hermanos, nunca nos conformemos, nunca pongas límites, no pongas techo sobre tu vida. Esforcémonos diligentemente en crecer, en avanzar, en seguir adelante, en perseverar, en todo lo que tiene que ver con crecimiento, en todo lo que tiene que ver con agradar al Señor, en eso perseveremos. En eso es lo que debemos cada día ahondar y buscar y concentrar todo nuestro esfuerzo y todos nuestros deseos. Eso es lo primero que encontramos en ese versículo 1, ese ruego, esa exhortación a que abundemos más y más en esas cosas buenas que tenemos como iglesia. En segundo lugar, nos habla de algo que es el corazón de estos versículos. El corazón de esta porción de la Biblia es la santificación. 3 veces aparece la palabra santificación, al menos 2 de santificación y una de santos. El corazón de estos textos es la santificación. Recordemos que la santificación tiene 2 elementos muy importantes. La obra de Cristo que nos ha santificado, nos ha apartado para Él, pero la otra parte que es lo que cada uno de nosotros todos los días debe buscar, santificarse. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 en adelante. A los santos llamados a santificarse. Somos santificados, somos santos por la obra de Cristo en la cruz que nos tomó y nos apartó para Él, pero es necesario que todos los días estemos buscando la santificación y crecer en la santificación. Pues estos versículos tienen que ver mucho con eso porque claramente nos hablan de que esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, vamos a mirar perseverar en la voluntad de Dios. Y para eso vamos a leer los versículos 2 al 5 que nos dicen: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Muy bien, estos versículos creo que son bien importantes y requieren un poco de explicación. En primer lugar, el versículo 2 nos dice que estas son instrucciones que ya el apóstol Pablo había dado a la iglesia. O sea, Pablo está recordándoles instrucciones que ya les había dado, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Me parece muy importante el tema de las instrucciones. Hermanos, muchas cosas la gente hace mal por saltarse un paso muy importante, las instrucciones. Es importante que para nosotros tener buenos resultados y quizás para obtener cosas importantes tengamos presente las instrucciones. Note que estas instrucciones no son cualquier instrucciones, son las instrucciones del Señor Jesús para nuestras vidas. ¿Dónde están las instrucciones para nuestras vidas? Para el crecimiento, para la santificación, su palabra son las instrucciones para nuestras vidas. Muchas personas hacen las cosas mal porque saltan o se saltan instrucciones. Alguien quiere tomar un electrodoméstico, quizás algo para armar, un cajón, y el hecho de saltarse las instrucciones es muy posible que lo arme mal, que le sobre piezas, que las cosas no queden como originalmente deberían quedar. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Le cuento que voy a confesar un pecado. Una señora acá en Estados Unidos un día estaba trabajando, haciendo algo por allá en un edificio, y una señora de un apartamento me pidió el favor que si le armaba como una tipo mesa de centro, y le dije por supuesto. Yo abrí la caja y miré la foto de la mesa que tenía que armar, y la verdad me pareció tan elemental, tan fácil, que yo obvié las instrucciones. Hermanos, cuando armé la mesa me di cuenta que me habían sobrado 3 piezas, 3 chazos. Y yo ya le había dicho a la señora, le dije, listo, ya terminé. Y me dijo, oh, qué bueno. Y cuando miro, y en una bolsita todavía tenía 3 chazos. Esos 3 chazos no eran de repuesto, esos 3 chazos eran para ser instalados en la mesa y yo no los instalé. Me tocó en la caja botarlos porque, bueno, tenía que desarmar nuevamente, tenía que hacer otra vez todas las cosas. Entonces, creo que pues no iba a ser algo que la mesa se iba a caer, pero creo que hubiera quedado mejor con esos 3 chazos. El mero hecho de a veces saltarnos las instrucciones nos llevan a hacer las cosas no correctas, incompletas o sencillamente hasta riesgosas, porque así como puede ser un chazo, puede ser cualquier otra cosa que se cae, no queda fijo, no queda firme. Pues así es la vida cristiana. Pablo está diciendo, ya saben qué instrucciones os dimos, y esas instrucciones las dimos por el Señor Jesús. Mis hermanos, una de las cosas que es muy preocupante en nuestros tiempos hoy como pueblo cristiano es que poca atención le prestamos a las instrucciones. ¿Y sabe por qué se da mucho también eso? Porque el pueblo de hoy es autosuficiente. El pueblo de hoy, el pueblo creyente, cree que ya sabe tanto que no requiere las instrucciones, que no requiere estar repasando, estar mirando las instrucciones. Y eso es muy peligroso, eso es muy riesgoso, porque eso es lo que precisamente está llevando a muchas personas a desviarse de la doctrina, a desviarse de la fe, a desanimarse. Pablo les está diciendo, perseveren en esto, busquen las instrucciones, ya las conocen, ya se las dimos, pero luego les dice que esas instrucciones tienen que ver con la voluntad del Señor, porque dice verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto es bien delicado, es muy delicado. Pablo está diciendo, mire, ¿quieren conocer la voluntad? Hermanos, usted sabe cuántas personas a diario nos están diciendo, pastor, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabe por qué no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Porque no estás leyendo las instrucciones, porque no estás buscando en el libro de Dios la voluntad de Dios. Ahí están, esta es la voluntad de Dios, aquí está
de una manera generalizada. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. En general esa es, que nos apartemos del mundo, que vivamos una vida santa, que nos apartemos de todo pecado, de toda contaminación, que vivamos en obediencia, que vivamos en Él, por Él y para Él, y que un día podamos entonces de esta manera llegar a la presencia del Señor y llegar delante del Señor y poder recibir el galardón de la vida eterna. Esa es la voluntad. Y nos dice que os apartéis de fornicación. Ahora, le voy a leer los 2 versículos siguientes para que hagamos un alto en estos versículos. Nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, necesito explicarles algo importante en estos versículos, porque es muy posible que por traducción este texto haya tenido un bache, un problema en términos de traducción. Hay versiones que son más cercanas al texto original que lo traduce de una manera más precisa, más correcta. Se los voy a leer en la palabra de Dios porque me parece que está bien traducido. Estuve mirándolo en comparación al texto original, y este texto en la palabra de Dios para todo está más cercano al original. Una de las versiones más confiables es la versión de las Américas y aparece de la manera como lo voy a leer en este momento. Dice el versículo 3 en adelante: Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Si usted nota estos versículos tienen mucho sentido y me parece que por el contexto están mejor traducidos. Ahora, es importante que hablemos algunas cosas acá. Si usted notó, en la segunda lectura que le hice de la versión de la palabra de Dios para todos, no aparece traducido como cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No, la palabra en griego, en original, se traduce como vaso y da la idea de cuerpo. De cada uno de nosotros es como un vaso donde Dios ha depositado su gloria, su presencia, y tiene la connotación más de cuerpo. Por eso en esta traducción de la palabra Dios para todos nos dice que cada uno aprenda a controlar su cuerpo, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Entonces, creo que por el contexto que estamos hablando, estas traducciones son más precisas. ¿Por qué? Porque si lo tiramos en términos de esposas, entonces estamos casi que eliminando automáticamente todo un grupo de creyentes. Entonces es como si estos textos no fueran para los solteros, como si no fuera para los viudas, como si fueran no fuera para las personas divorciadas. No, este texto es para todos. Ahora, mis hermanos, creo que nos haría más bien aplicarlo a todos. Es obvio que en primer lugar debemos pensar a nivel individual. Pensemos a nivel individual y entender que nuestro cuerpo no es para la fornicación, no es para la impureza sexual. Ahora, mis hermanos, también tengo que mencionar acá y hablar de que no está hablando tan solo de hombres masculinos, que tenemos que incluir los dos sexos, que hoy es tiempo, son días donde la inmoralidad sexual se da por ambos lados, por los hombres o por las mujeres también, y que frente a todos los escenarios y oportunidades de inmoralidad que tenemos hoy, sí que debemos prestar atención a estos versículos. Solamente pensar en que años atrás
15, 20 años atrás, hermanos, yo recuerdo que hace 20 años atrás yo no sé si conocía, seguramente sí conocía un computador, pero yo no tenía fácilmente acceso a un computador. En mi casa nunca hubo un computador. En mi casa nunca hubo algo como tener cable. Obviamente todos sabemos que el celular es algo muy de este tiempo. O sea que pensar en 25 años atrás, yo tengo 42 años, pensar en 25 años, 30 años atrás, tenía 17 años, hermano, un computador para nosotros, no, eso era algo imposible. Internet, eso era algo desconocido. Celulares, nadie se le pasaba eso por la mente. O sea que vivir una vida de impureza sexual era muchísimo más difícil. Obviamente yo recuerdo, yo nunca he asistido en mi vida a un cine de adultos o cosas como esas, pues no por puritano, por sano, seguramente porque nunca tuve la oportunidad o algo porque lo hubiera hecho. El asunto es que nunca realmente, por alguna razón, nunca asistí, porque sí había pecado. Pero hermanos, nuestro tiempo es una situación que la pornografía la cargamos acá, en un celular, en un computador, que usted tan solo puede ponerle llave a su puerta, o un joven o una persona o una joven se puede ir a un baño y ahí tiene la inmoralidad, ahí tiene el pecado, ahí, a un clic. Entonces, nuestros tiempos son tiempos donde estos versículos tienen que tener mucha fuerza, porque la Biblia nos está diciendo, mis hermanos, que Dios quiere. Y recuerde, este asunto se trata de Dios, de lo que Dios quiera. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros. Eso es santificación, mis hermanos. Que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Ustedes saben cuánta inmoralidad sexual hay en día, hermanos. Para vender unas galletas tienen que sacar dos mujeres desnudas. Para mostrar un carro tienen que ser mujeres desnudas. Un pañal tienen que desnudar. Todo. Y los hombres sobre todo somos más bombardeados. Vivimos en una ciudad nosotros donde vemos una pasarela por todas las calles de jovencitas exhibiéndose, compitiendo quién es la que más muestra. Las mujeres no están excluidas de esto. Las mujeres también han entrado en toda esta modernidad y claro, ya ahorita expresan abiertamente sus gustos y también morbosean los hombres, también son despertadas en sus deseos sexuales y de impureza por los hombres. Este es un tiempo de mucha inmoralidad, de mucho pecado sexual. Y la Biblia nos está diciendo, Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados, ustedes jóvenes que están solteros, cuidarse mucho de la fornicación, de las impurezas sexuales y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Hermanos, es muy difícil aprender a manejar, a controlar el cuerpo. Requerimos del Espíritu Santo de Dios, de la palabra del Señor, de estar en relación con el Señor. Por eso dice, es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Usted y yo tenemos el privilegio, mis hermanos, de conocer a Dios. No nos dejemos arrastrar por las impurezas sexuales que están llevando a muchos matrimonios, a muchos jóvenes, a muchas personas al fracaso. Cuidémonos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y para que no dejemos el vacío de la esposa, el esposo, creo que a igual podemos aplicarlo. Podemos usar también el texto de la Reina Valera. Cada uno de vosotros debe tener a su propia esposa en santidad y honor. Creo que de eso ni siquiera tenemos que hablar. Es obvio, es natural que debemos honrar a nuestras esposas con relaciones sexuales
puras, dignas de hombres y mujeres que conocemos al Señor y que tememos al Señor, y no traer toda esta cultura sexual de afuera, pervertida, degradante, traerla a las relaciones de nosotros como creyentes. Espero ser claro en ese punto. En tercer lugar, quiero hablarles de conducirnos como verdaderos creyentes. Versículos 6, 7 y 8 dice que ninguno, note que esto es para ninguno, que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez la palabra santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que nosotros permanezcamos y que nos conduzcamos como verdaderos creyentes. No hay ninguna razón, menos justificación, de que nosotros hagamos daño a nuestros hermanos. No hay ninguna razón para agraviar a nuestros hermanos. Por el contrario, estamos es para edificarnos y para ayudarnos. Y si por alguna razón algún hermano te ha agraviado, también debes perdonarle. Debes perdonarle. Pero la Biblia nos dice que ninguno agravie ni engañe, hermano, en nada a su hermano. Es tan triste escuchar quejas de hermanos. Es tan triste escuchar de un hermano que otro hermano le robó, que otro hermano le pidió prestado y no le pagó, que el otro hermano le hizo o le quitó. Hermanos, es muy triste ese tipo de conductas. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y ojo a esto, mis hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. Si no lo hacemos por conducta, por deber cristiano, hagámoslo por miedo, porque Dios es vengador de todo esto. ¿Qué está diciendo? Que el Señor va a vengar a tu hermano. Es mejor que no lo hagas. Y dice, como ya os hemos dicho y testificado. Esta era otra de las cosas que ya el apóstol Pablo les había enseñado, ya les había dicho. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Note que en primer lugar nos habla de la santificación a nivel personal, de la impureza sexual, de cómo debemos nosotros apartarnos cada día de todo lo que tenga que ver con impureza sexual. Aquí ya nos habla de apartarnos de toda impureza, de toda conducta o comportamiento equivocada hacia nuestros hermanos. Así que el que desecha esto, el que no presta atención, el que no obedece estas instrucciones, ojo, no desecha a un hombre, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos ayude a comprender y a entender estos versículos, porque creo que de estos versículos debemos resaltar algo importante. En primer lugar, Dios es vengador. En segundo lugar, no desechamos a los hombres cuando no obedecemos a esto. Desechamos a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. Y creo que eso es suficiente, mis hermanos, para que nosotros nos esforcemos en conducirnos todos los días como verdaderos creyentes del Señor. En cuarto lugar, y con este finalizo, mis hermanos, otros dos, este y otro más. En cuarto lugar, abundar más y más en el amor. El amor no tiene límites. El amor, mis hermanos, no tiene límites. Todos los días debemos procurar crecer más y más en amor. Note estos versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Pablo dice, en cuanto al amor, ustedes son un ejemplo. En cuanto al amor, ustedes tienen 10. Felicitaciones. Ojo a lo que dice. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios
cómo aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos habían asumido de parte del Señor esa instrucción de amarse los unos a los otros. Sin embargo, con la lección aprendida, con el ejercicio diario de amarse unos a otros, Pablo les dice en el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Recuerda que eso lo leímos la semana pasada. Era una iglesia que amaba realmente, y dice Pablo que ellos no solo se amaban entre los hermanos, sino que amaban también a los hermanos que estaban por toda Macedonia. Pero, y otra vez en ruego, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aunque su amor es excelente, aunque su amor es notorio, aunque su amor es algo que podemos evidenciar, les ruego, hermanos, que abunden en ello más y más. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe por qué? Porque el amor es la clave de todo. Porque el amor cubre multitud de faltas. Porque el amor nos lleva a morir a nosotros cada día y a pensar en los demás. Porque en el amor, hermanos, no hay celos, no hay envidias, no hay competencias, no hay chismes. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor, y por eso Pablo diciéndoles, aunque soy testigos de su amor tan sincero, de cómo se aman, de cómo abrazar una instrucción de amarse los unos a los otros como Dios les enseñó, cómo he sido testigo de cómo han amado a sus hermanos aún hasta Macedonia, pero les ruego, hermanos, que abunden en esto más y más, que desarrollen, que ejerciten cada día más y más el amor entre ustedes. Esto es algo importante que debemos también abrazar, mis hermanos, y que todos los días procuremos crecer en amor más y más los unos para con los otros. Y con este último sí termino, el quinto punto, y es ser buen ejemplo de trabajo y no ociosos y perezosos. Versículos 11 y 12 nos dice de la siguiente manera: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, este es un buen cierre de estos versículos en cuanto a cómo nosotros debemos vivir y cómo nosotros debemos perseverar cada día en la vida que a Dios le agrada. Debemos ser un pueblo esforzado, un pueblo trabajador, un pueblo que vive todos los días ganando el pan con el sudor de su frente. Hermanos, no siendo perezosos y ociosos. Los tiempos de hoy, muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo personas inescrupulosas han dañado iglesias tratando de introducir una cantidad de cosas que no provienen del Señor, pirámides y todo este tipo de cosas que han dañado iglesias, que han dañado familia, que ha despertado codicia entre tantos creyentes. Y de esta manera, mis hermanos, despertando la codicia, el dinero de muchos creyentes han terminado en peleas, en divisiones. Trabajemos, Dios nos ha dado las manos, la fuerza, los talentos. Dios nos ha dado la capacidad para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. No le hagamos daño a nadie, no robemos a nadie. Trabajemos con nuestras manos, como dice la Escritura. De esta manera podemos proveer. No es correcto de que como cristianos estemos de vagos, ociosos o perezosos, creyendo que todo nos va a llegar por la fe y que
el mercado y las cosas se van a pagar solas porque somos hombres o un pueblo de fe. Eso daña el Evangelio, eso daña una familia. Vemos en la Escritura ejemplo de estos hombres de Dios, del apóstol Pablo, que nunca fue ni siquiera gravoso para el pueblo. Él mismo trabajaba construyendo carpas, tiendas de campaña en aquel entonces, y de esa manera se autosostenía y de esa manera servía antes a sus hermanos. La Biblia dice: procuréis tener tranquilidad y ocuparos. ¿Cuál es el antónimo de ocuparos? Estar desocupados, ociosos, perezosos. Dice: ocuparos en vuestros negocios, trabajad con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. ¿Cómo había mandado el apóstol Pablo? Que cada uno trabaje, que el que no trabaja no coma, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera testimonio, y no tengáis necesidad de nada. Así que, mis hermanos, todo esto hace parte de la vida que a Dios le agrada, de la manera como debemos conducirnos y de la manera como debemos perseverar todos los días como un pueblo santo del Señor, en una vida que a Dios le agrada, y buscando cada día crecer y cultivar todas estas virtudes de una iglesia sana, como nos lo enseña esta carta preciosa de Colosenses. Así que con estos puntos que hemos podido observar, mirar, tan solo disfrutarlos, observarlos, resaltar algunas cosas puntuales y básicas. Con esto quiero que oremos y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, para perseverar. Ayúdanos, Señor, para que podamos diligentemente perseverar en las virtudes que nos ha dado como iglesia, de seguir creciendo cada día. Que el Señor nos ayude a buscar la santificación, apartarnos de toda inmundicia, cuidar nuestra vida en estos tiempos de tanta inmoralidad. Esa es la voluntad del Señor, nuestra santificación, que nosotros podamos cuidarnos de agraviar o dañar a algún hermano, sino que en la mejor conducta, como buenos creyentes, podamos ser de bendición y no de tropiezo para otros hermanos. Que nosotros, mis hermanos, estemos trabajando comprometidamente en estos principios, en estas verdades, que el amor abunde cada día más y más en nuestras propias vidas, los unos para con los otros. No hay tope, no hay límites, no hay ley para el amor. Amémonos, hermanos, con todo el corazón. Y por último, seamos ejemplo de esfuerzo, de compromiso, de trabajo, para testimonio. No seamos un pueblo o personas ociosas, vagas, que no hacen nada. Trabajemos con esfuerzo. De esta manera damos testimonio a los no creyentes y proveemos para nuestras casas. El Señor nos ayude, mis hermanos, y nos permita crecer cada día más, perseverar en este hermoso camino y en esta hermosa aventura. Oremos juntos en esta mañana. Padre, una vez más queremos agradecerte, Señor, agradecerte tus misericordias, agradecerte tu santa palabra, Señor, que nos exhorta, que nos alienta, nos anima. Estamos mirando estas semanas una carta muy preciosa y muy valiosa para nuestras vidas, de una iglesia sana, con unas virtudes muy propias de esta iglesia, que son las virtudes que cada día, Señor, queremos nosotros poseer y crecer en ellas. Y hoy específicamente, Señor, estamos mirando las recomendaciones del apóstol, Señor, las instrucciones para seguir creciendo y perseverando, un llamado, un ruego, una exhortación para no conformarse, sino para seguir creciendo cada día con diligencia, Señor, creciendo en las instrucciones que hemos recibido de tu palabra, creciendo en la santificación, en el contexto de la pureza,
creciendo, Señor, en la santificación, en el contexto de nuestras relaciones de hermanos, sin dañarnos, sin agraviar a ningún otro hermano, sino creciendo en nuestras relaciones y en la edificación mutua, en el amor más y más, Señor, y en el testimonio, en el ejemplo, en el ser diligentes en nuestros trabajos, en no ser ociosos o perezosos. De eso se trata, Señor. Permítenos abrazar tus consejos esta mañana. Permítenos evaluar nuestras propias vidas frente a ellos y ayúdanos por tu Santo Espíritu a tomar los correctivos necesarios, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana es un gozo de verdad poder tener este tiempo con ustedes. Un abrazo. Estaremos, si Dios nos da vida, la próxima semana cerrando ya esta primera carta de Tesalonicenses, que hablaremos las razones del por qué, hablaremos por qué debemos nosotros perseverar en esta vida de ejemplo, de testimonio, y las razones es por la venida del Señor, porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Así que les mando un abrazo, el Señor les bendiga, cuídense mucho, la gracia y el favor del Señor esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus casas. Perseveremos en la fe, cuiden sus hijos, cuídense ahora mucho en todo este contexto de violencia y todo lo que estamos viviendo, y perseverando en nuestra oración. Un abrazo, Dios les bendiga y espero con el favor de Dios vernos la próxima semana. Saludos y bendiciones.